Un cordial saludo y sean bienvenidos a esta sesión de código en JavaScript. Mi nombre es Miguel Sánchez, soy técnico profesional de informática, analista de calidad bilingüe, facilitador de la formación profesional certificado por el Infotep, entre otros. El día de hoy vamos a realizar un pequeño programa que verifica si un número es primo o no. Para ello vamos a utilizar esta plantilla que hemos diseñado, la plantilla que tiene HTML, un poquito de CSS y le vamos a poner el JavaScript. Recordemos que en ambientes normales, el CSS y el JavaScript deben estar en archivos separados. Por simplicidad lo haremos en uno solo en este caso. Bien, entonces lo que queremos es que cuando presionemos este botón de verificar, en este párrafo que se encuentra acá, que no tiene nada, este párrafo, se va a desplegar si el número que está ingresado en este input, es primo o no. Entonces para ello tenemos que codificarlo. Y cuando demos clic, significa que va a ocurrir un evento, el evento onClick. Entonces vamos al botón y escribimos el evento onClick. Y aquí lo que va a ocurrir es nuestra función de JavaScript. Vamos a llamarla verificar primo. Y cuando cada vez que demos clic, esa función se va a llamar y se va a ejecutar. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero tenemos que capturar lo que hay en este input en una variable. Pero antes de eso vamos a definir la función. Function verificar primo. Y ahora sí que ya la definimos, vamos a ponerle cuerpo a la función. Y lo que va a pasar primero es que ese valor que está en el input se va a almacenar en una variable que llamaremos número. Y va a ser igual a document.getElementById. Y el ID de este input es entrada. Aquí lo tenemos, entrada. Pero nosotros no queremos el elemento completo, queremos solamente su valor. Y así obtenemos solamente el texto que se encuentra acá. Pero recuerden que es un texto lo que se encuentra acá. Así que no queremos que se maneje como una cadena. Queremos que desde un principio se maneje como un entero. Así que usaremos la función nativa de JavaScript que se llama parseInt. Y con esto se tomará ese valor que se encuentra acá y se convertirá en un entero. Así no lo va a obtener como la cadena 1 o la cadena 23, sino que lo va a obtener como el número entero 23 o el número entero 1. Ahora vamos a tener una variable indicadora que vamos a declarar de inmediato, que se va a llamar let indicador primo. Y esta la vamos a declarar como verdadera. Es una variable booleana que nos va a servir a nosotros para saber si el número es primo o no. De antemano la definimos como verdadera para que nuestra lógica de programación se maneje en base a que ya es verdadero. Definiremos también una variable salida, que es la cadena que se va a ejecutar y se va a desplegar en nuestro párrafo que ya declaramos acá arriba. Esa cadena la modificaremos dependiendo de si el número es o no es primo. Por sencillez vamos a utilizar condicionales sencillas como if-else y else-if para poder darnos cuenta si el número es primo. Lo primero que tenemos que saber es que un número primo es aquel número que es solamente divisible por sí mismo y por la unidad. El número 1 no se encuentra dentro de los números primos. El número 2, por ejemplo, sí es un número primo porque solamente puede ser dividido por el mismo y por la unidad. El número 3, el número 5, el 7, el 11, entre otros. Entonces, bajo esa lógica vamos a comenzar con nuestra programación y diremos que si el número es igual a 1, entonces ahí lo primero que tenemos que decirle es modificar la salida. Salida es igual, aquí le ponemos 1 no es un número primo. Y aquí termina nuestra primera salida. Ahora, ¿qué podemos hacer? Le ponemos la siguiente condicional, else if. Y aquí diremos que si el número es mayor que 1, porque los números primos tienen que ser positivos. Los números negativos no son primos. Entonces, aquí es donde se va a manejar la lógica de que ya sabemos que el número es positivo, pero ahora tenemos que verificar si el número es divisible entre sí mismo y la unidad. Y para ello vamos a utilizar un ciclo for. Y aquí en nuestro ciclo vamos a poner let i es igual a 2, porque ya sabemos que el 1 no cuenta, y menor que número. Y aquí ponemos i más, nuestra variable iteradora por el ciclo. Y esta variable iteradora va a ser bastante útil porque con esta variable nos vamos a dar cuenta si el número es divisible por otros, porque la usaremos de divisor.
Así, por ejemplo, if número módulo de i es igual a 0, significa que sí fue divisible por el número que esté iterando. Entonces, si fue divisible, no es primo. Así que haremos que el indicador de primo cambie a falso. Y además vamos a salir de este ciclo para no continuar ejecutándolo, porque ya no tiene sentido continuar. Bien, entonces aquí debajo, ya luego del ciclo for, dentro de la misma condicional de que el número sea mayor a 1, vamos a hacer que se modifique la salida, porque ya sabemos que no es primo. Entonces haremos aquí if indicador primo, o sea, el valor que está en indicador primo, que sería verdadero o falso. Si completó aquí, si entró aquí, sale automáticamente. Sale del ciclo for. Pero si todo pasó aquí y no pasó nada, la variable sigue siendo verdadera. Entonces nos tomaría de aquí el valor verdadero, el indicador primo, o valor falso desde aquí adentro. Y si fuera verdadero, entonces lo primero que va a hacer es modificar la salida. Y la salida es lo que vamos a imprimir en la pantalla más adelante. Y aquí diremos, por ejemplo, que una template string para poner nuestra variable dentro, número, o sea, el número con el que estamos trabajando es primo si fuera verdadero. Cerramos nuestra cadena y ponemos nuestro punto y coma por acá para terminar nuestra oración sencillita ahí. Vamos a poner lo que se ve así, número es primo. Perfecto, ahí está. Entonces, en caso de que fuera un valor falso, aquí le ponemos entonces nuestro else para decirle que la salida no es primo. No es primo. Así de sencillo. Ya con eso lo tenemos listo. Ahora, ¿qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría indicar cuando un número sea negativo, porque el número tiene que ser negativo. Entonces, eso lo vamos a hacer aquí debajo. Y aquí simplemente modificaremos la salida y ponemos que el número no es primo. Así de sencillo. Por ser negativo, el número no es primo. Y ahora eso lo tenemos que imprimir en nuestro párrafo, que es el párrafo que tenemos acá arriba, que se llama texto salida. Y diremos que document.getElementById, texto salida es el ID. Y este tipo de elemento es un elemento de texto, así que le vamos a modificar su HTML interno y le pondremos aquí la salida. Y así de sencillo. Entonces ahora vamos a probar que todo funciona bien. Verificar primo. Ponemos aquí el número 1, por ejemplo. Y nos dice el 1 no es un número primo. El 2 es primo. El 3 quedamos que sí era primo también. El 4 no es primo porque es divisible entre 2. Y si ponemos aquí menos 7, por ejemplo, no es primo porque es un número negativo también. Entonces, si te ha gustado el video, recuerda darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita para las notificaciones, que seguiremos subiendo contenido para edificarnos en las ciencias de la computación.